parte de la formación de su vida en el Señor también se debe a los deberes. Así que vamos a leer primeramente lo que dice Romanos capítulo 12, verso 15. Es muy similar a la versión Reina Valera, pero tomaré la Dios habla hoy y dice de la siguiente manera: alégrense con los que están alegres. Oiga, qué fácil es alegrarse con los alegres, ¿verdad, hermanos? Hay fiesta y ahí vamos todos, ¿verdad? Ahí nos paramos todos. Es natural. ¿Por qué? Porque la alegría es más contagiosa. Pero dice la segunda parte, y lloren. ¿Con quiénes, hermanos? Con los que lloran. Pareciera ser que esta segunda parte es más compleja en la fe cristiana y lo vamos a ver más adelante. Y dice la carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 12, dice: Dios los amó a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Y luego dice: revístanse de sentimientos de compasión. Siéntese por favor en esta hora. Esta semana yo quisiera dar continuidad a este tema que hemos estado desarrollando en relación a deberes cristianos, hermanos. Todo hijo de Dios, hoy más que nunca, debe de tener ese recordatorio en su fe, que tenemos deberes cristianos. Dirían algunos por ahí, ¿verdad? Sí, pastor, el deber de orar, el deber de leer la Biblia, el deber de ir a la iglesia. Sí, son deberes. Son deberes que en cierta medida forman parte de los rudimentos de la fe. Son deberes que forman parte de la base principal de la vida cristiana. Sin embargo, conforme vamos creciendo en el Señor, también hay otros deberes que debemos de conocer y de adquirir y de ejercitar, hermanos. Y esos son los que hemos estado hablando estas semanas atrás. Por ello le he puesto por tema a este mensaje: el cristiano y la compasión. La carta a los romanos, tanto como la carta a los colosenses, ambas en realidad se conectan en una misma idea. Cuando el apóstol Pablo le escribía a la iglesia de Roma y les ordenaba, les mandaba, les instruía a que se alegraran con los que se alegran. Pero viene la segunda parte y dice: y lloren con los que lloran, que es la parte que nosotros vamos a hablar. Es precisamente la conexión de la carta a los colosenses, cuando le habla nuevamente a los cristianos, no a la misma iglesia, pero sí le habla al mismo corazón del creyente, en donde le hace ver una necesidad, una nueva manera de interpretar, porque eso es cierto, hermanos. Cuando no estamos en Cristo, generalmente nosotros actuamos por la cultura. Lo que la cultura dice es como generalmente actuamos. Como dice el dicho mexicano: a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Pero también actuamos generalmente en base a lo que aprendemos en casa. Cuando estamos en casa es de notar que a veces adquirimos ciertas costumbres muy propias. Que dijo alguien por ahí: tenía que ser un Pérez, ¿verdad? Qué bueno que aquí no hay ningún Pérez. Bueno, por lo menos es lo que yo sé. Pero porque generalmente se caracterizan porque pareciera ser que es lo que se vive en esa casa. Pero cuando se viene a la fe cristiana, hermanos, el creyente debe de comprender que Dios también le da algo que le llamamos en el estudio parte de la ética cristiana, del comportamiento, de cómo es que el Hijo de Dios, ahora que es luz y que es el embajador de Cristo, la representación de Dios en la tierra, que es ese canal de esperanza para el inconverso, pero a la misma vez canal de fortaleza para sus hermanos en la fe. También la Biblia nos anima, nos llama a través de los consejos apostólicos a que aprendamos esa gran diferencia que es precisamente ser cristianos compasivos. Y aquí el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, él utiliza una palabra y dice: revístanse. Cuando dice revístanse es porque desafortunadamente ya estaba dentro de nosotros, dentro de nuestra mente y dentro de nuestra conducta, ya había una definición de una buena vida o inclusive de lo que es ser compasivos. Pero cuando él les dice revístanse, es como cuando las hermanas, que es algo muy natural, las hermanas van a ir a un lugar y se visten
se miran en el espejo y no están de acuerdo. Y dicen, ay no, este no. Y luego van y buscan otra prenda. ¿Y qué es lo que hacen en realidad? Se están revistiendo. Están volviendo a ponerse otra diferente prenda. El apóstol Pablo, cuando le dice a la iglesia de Colosenses, revístanse, les está diciendo a los creyentes, la idea que tú tienes en relación a la compasión, es necesario que ahora adquieras la compasión de Dios, la compasión de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, la compasión que inclusive Dios mismo derramó sobre ustedes. Y para ello, hermano, precisamente quisiera decir lo que no es compasión, porque a veces la palabra compasión genera ciertas ideas. Uno, la compasión no es sentir lástima. A veces asociamos la palabra compasión con la lástima y decimos, ¿por qué lo ayudaste? Ay, es que sentí mucha compasión, sentí mucha lástima. En realidad, hermanos, la lástima no tiene nada que ver con la compasión. La lástima es una acción, pero no de misericordia, que la vamos a ver más adelante, sino que la compasión no es lástima. ¿Qué es lo que no es compasión? La compasión tampoco es ayudar de compromiso. A veces vemos la necesidad y posiblemente porque estamos rodeados de creyentes, de líderes o del pastor o de la iglesia o de algún inconverso que estamos evangelizando o alguien que le tenemos que dar testimonio, a veces nosotros actuamos en compasión por compromiso. Y aun cuando terminamos haciendo aquello, el bien a esa persona, si esa acción, Dios que conoce el corazón, no proviene del corazón de Dios, fue por compromiso. Y la Biblia dice en una carta paulina que un día nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Lo explicaré bien breve para poder dar esta explicación. Cuando nosotros estemos delante de la presencia del Señor en un periodo que se llama el Bema, que viene siendo el tribunal de Cristo, en donde cada creyente va a ser enjuiciado por Dios en base a sus obras, me refiero no a la salvación, sino cómo se comportó en el Señor. La Biblia dice que el apóstol Pablo le explicó a la iglesia que Dios va a tomar nuestras obras. Lo voy a aclarar antes que nada. Algunos dicen que es simbólico, otros dicen que es metafórico y otros dicen que es literal. No hay razón para escarbar más de la cuenta. Pero dicen que nosotros al estar delante de la presencia del Señor, dice que Dios va a poner a la memoria nuestra cómo nos comportábamos en la tierra. Y todas esas acciones que aparentaban ser acciones cristianas, de compasión, cristianas de misericordia, dice, Dios las va a pasar por el fuego. Bájale un poco, hijo, estoy muy alto. Y dice que cuando las pase por el fuego, dice, si se queman, dice el apóstol Pablo, es porque no eran genuinas. Porque he de recordarle que aquellos que son plateros o aquellos que se dedican a las joyas, saben perfectamente que cuando están trabajando el metal precioso o el oro, generalmente lo pasan por fuego. Muy alta la presión, por cierto. Y si ese objeto metálico se deshace, ese objeto metálico cambia de color, ese objeto metálico se descompone, dicen ellos brevemente, no es oro. Y dice el apóstol Pablo que nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Y por eso es que es tan importante que un cristiano sepa, hermano, que cuando se habla de la compasión, es bueno que nosotros en nuestra comunión con Dios practiquemos la compasión desde la óptica de Dios, desde el corazón de Dios, desde la voluntad de Dios. Y por último, lo que no es compasión. La compasión no es que alguien esté en deuda con nosotros. Mire, el mexicano, hablo porque soy mexicano. Si aquí hay alguien que no sea mexicano, no lo oigo por usted. El mexicano, generalmente generamos una idea muy común del pueblo. Si yo te ayudo, tú me vas a ayudar después. Porque hay una frase mexicana que dice, hoy por ti. Ah, mire, sí se la sabe. Porque a veces creemos que la compasión es la acción de un día esperar algo a cambio de la persona. Sin embargo, la compasión a la óptica de Dios
a lo que Dios le manda al cristiano no tiene nada que ver con devolver la moneda. Tiene que ver totalmente con lo que nace en el corazón de Dios. Y llama mucho mi atención la palabra compasión, porque la palabra compasión en realidad no es una palabra, va a sonar algo extraño lo que voy a decir, pero no es una palabra que en el Antiguo Testamento existía. La versión castellana, usted lee infinidad de veces que la palabra compasión ahí está en la Reina Valera. Pero la palabra compasión es una calca semántica. Ah, caray, ¿eso con qué se come, pastor? No, una calca semántica en cuestión de la ortografía o del léxico es una palabra que ya existía anteriormente y que con el tiempo la cambiaron o la adoptaron. Por ejemplo, voy a decir lo que es brevemente una calca semántica. ¿Cuántos han usado el mouse? Yo creo que todos, ¿verdad? Bueno, por lo menos. Pásame el mouse, y alguien que no sabe lo que es un mouse, ay, ¿a poco agarra ratones? No, es que en realidad el animal como tal, el ratón, el mouse, en realidad ya tenía un nombre desde muy tiempos antiguos. Pero con el tiempo se le adjudicó un nuevo nombre a un objeto nuevo. Y esa es una calca semántica, porque la palabra compasión proviene del hebreo que significa, traducido al español, simpatía. Y fíjense lo interesante de la palabra simpatía es que en nuestra cultura la palabra simpatía la asociamos con alguien simpático. Pero en realidad, usted dice, pastor, ¿y por qué toda esta explicación? Porque es necesario entender de dónde proviene la palabra compasión. Y la palabra simpatía no es lo mismo a simpático en el hebreo. Para nuestro entendimiento, una persona simpática, ¿qué es, hermano? Es una persona que cae bien, una persona que es carismática. Pero la palabra simpatía en el hebreo, fíjese lo que significa. Significa sufrir juntos. En otras palabras, cuando el apóstol Pablo, y cuando tú lees alrededor de toda la Biblia, por lo general, aun cuando tiene 8 diferentes interpretaciones la palabra compasión o simpatía del hebreo en toda la Biblia, o más bien dicho 8 en el Antiguo y 2 en el Nuevo, en realidad, hermano, cuando la Biblia tú encuentras la palabra compasión, en el hebreo Dios dice, yo sentí simpatía por ti. Ah, o sea que le caí bien al Señor. No. Significa que el Señor vio al hombre desde el Antiguo Testamento y sufría ver su condición. Porque la palabra simpatía significa sufrir juntos. No significa meramente veo tu sufrimiento y pues me apiado de ti, ¿verdad? Que Dios te ayude. Como dijo el autor Santiago. Dijo, no es suficiente ¿con qué? Con orar por tu hermano. Ayúdalo. En otras palabras decía Santiago, muestra simpatía, muestra compasión. Y cuando se estudia la palabra simpatía, no solamente es sufrir juntos, sino tiene que ver con la idea y accionar, entender, ayudar. ¿Cómo puedes resolver tu problema? O sea que en otras palabras, la simpatía o la compasión no es solamente que yo me duela por lo que está sucediendo. No. La compasión, de acuerdo a la Biblia, tiene que ver no solamente con sentir, sino también con buscar la manera de solucionar el problema. Y si no lo puedes solucionar, amenizar el problema. Y si no lo puedes amenizar, llorar y sufrir con esa persona. ¿Sabes? Cuando la Biblia dice que Dios es compasivo en el Antiguo Testamento, Dios aplicó una compasión o una misericordia, que en ocasiones se puede mezclar la palabra, que no solamente vio al hombre desde el cielo y dijo, pobrecitos, ¿cómo sufren? No, sino que Dios desde el cielo mostró esa compasión, esa simpatía por el hombre y desde el cielo tomó una decisión. ¿Y cuál fue la decisión? Enviar a su hijo a la tierra. En realidad, cuando tú lees en la Biblia que Dios es compasivo con nosotros, no solamente a Dios le duele nuestra condición, sino que Dios hizo algo. Y cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Roma, a los romanos, y llora con los que lloran, en realidad no le está diciendo solamente, si tu hermano está sufriendo por algo,
pues ve y abrázalo y dile, hermano, quiero llorar contigo. No. Dice el apóstol Pablo, en una buena interpretación, si tu hermano está sufriendo por una causa, pregúntale. Nosotros los pastores, por gracia de Dios adquirimos muchas habilidades, hermanos. Y entre ellas yo he aprendido a conocer a las personas. Hay personas que cuando ven una necesidad en alguien, ¿sabe qué hacen, hermanos? No preguntan. Porque saben que si preguntan, ¿a qué están expuestos? Ayudar. Y simplemente voltean a ver el problema, voltean a ver la aflicción, la necesidad, y dicen, ayúdalo, Señor, porque se las está viendo negras, mi brother. Y se quedan calladas. La compasión no solamente es sentir ese sufrimiento por tu hermano. La compasión es la integración de saber qué puedes hacer por tu hermano. Fíjese, la palabra compasión en ocasiones se interpreta como una emoción. Porque una emoción es algo que prácticamente yo estoy sintiendo en ese momento. Porque la emoción es algo espontáneo. Cuando tú ves una necesidad, tu emoción interna te inclina a ayudar. Pero la palabra compasión en la Biblia no solamente es una emoción, también es un sentimiento. Por eso, cuando usted leyó junto conmigo, otra versión de Colosenses 3:12, dice, y siente, dando a entender bajo un sentimiento. Y ese sentimiento, la palabra sentimiento en relación a la compasión, es algo que una persona siente en su interior. Es algo que ya está dentro de. Y le voy a contar brevemente una anécdota para poder mejorar la compasión. Cuenta una historia que una vez una niña iba tarde o llegó tarde a su casa. Habían pasado los minutos y la mamá estaba preocupada porque la hija no llegaba a la casa. Después de 15 minutos llega la hija a la casa y la mamá la regaña. ¿Dónde andabas? Pues ya venía caminando. ¿Por qué llegaste tarde? Es que me tuve que detener. ¿Y por qué te detuviste? Le dice la mamá. Dice, es que mi amiga traía una muñeca de su abuela que era una muñeca china. De esas que son figuritas. Y estaba muy bonita. Y cuando veníamos rumbo a la casa las dos, otras niñas de la escuela empezaron a molestarla. Y en esa molestia agarraron su figurita china y la tiraron. Y la mamá le dice, estuvo bien que te quedaras y que intentaras ayudar a tu amiguita, pero no es tu problema. Dice, mamá, es que cuando ella intentó detener su muñequita, se cayó y se quebró y yo la ayudé. Y la mamá cambia su estado de ánimo y dice, bueno, qué bueno que te quedaste a ayudar a tu amiguita a levantar su muñequita y a quedarte con ella. Es que ese no es el problema, mamá, le dice la niña. El problema está que cuando se cayó la muñequita se quebró. Y le dice la mamá, y supongo que la ayudaste a que la agarrara. Dice, no, ese tampoco es el problema. El problema es que cuando se cayó y se quebró ya no la pudimos volver a pegar. Y le dice, qué lástima, qué doloroso. Dice, entonces, ¿por qué te quedaste? Le dice la mamá. Dice, es que como me di cuenta que no la podía ayudar a volver a pegar su muñequita, y ella estaba llorando, dice, pues yo me puse a llorar con ella también. La compasión, aunque no siempre es posible solucionar los problemas de los demás, por lo menos la compasión sí se adhiere a hacer el mayor esfuerzo de poder ver por los demás. Y el apóstol Pablo, cuando le decía a los cristianos, muestren compasión, lloren con los que lloran, es porque un cristiano tiene que practicar la compasión. Oiga, la compasión no es la obra del día, como a veces le llamamos, ¿verdad? Ya hice la obra del día. ¿Y qué hizo? No, pues una señora me preguntó en Walmart que si le pasaba la lata que estaba mero arriba porque yo estaba bien alto. Que a mí me pasa muy seguido, por cierto, hermanos. Me ven las abuelitas y me dicen, joven, y claro, ¿verdad? Que yo sé que me hablan a mí. Le digo, dígame,
Señora, me dice, me pasa esa lata con gusto, ¿cuántas quiere? Y ya después reflexiono y digo, híjole, lo agarran a uno de escalera. Esa no es la buena obra del día. La compasión tiene que ver con prestar atención, con saber qué pasa alrededor tuyo en todos los aspectos de la vida. Así que, ¿por qué un cristiano debe de practicar la compasión? En primer lugar, porque la compasión es uno de los atributos principales de Dios. Fíjese lo que dice Salmo 103:8. Dice, el Señor, dice, es compasivo y misericordioso. En otras palabras, Dios cada vez que veía al hombre desde el Antiguo Testamento, que el hombre se perdía, que su pueblo pecaba, que el hombre se alejaba, lejos Dios de sentir lástima por el hombre, su corazón, metafóricamente hablando, se desgarraba, hermano. Le dolía, le podía. Y estaba preparando algo para el tiempo oportuno para rescatar a la humanidad. No solamente desde el cielo les decía a través de la ley mosaica, pues aviéntense un sacrificio para que se cubra el pecado. No. Él ya estaba preparando algo más que poder suplir un sacrificio y estaba preparando a su Hijo unigénito. ¿Por qué razón un cristiano está llamado a practicar la compasión? No solamente porque es el atributo de Dios, sino porque la compasión, fíjese lo que le voy a decir, es un reflejo de que somos hijos de Dios. Mire lo que dice Lucas 6:36. Sean compasivos, estaba hablando Cristo. Y dice, así como su Padre es compasivo. En otras palabras, Cristo le decía a sus oyentes, a sus discípulos, como ustedes ahora son hijos de Dios, y recibieron la compasión a través de la gracia, ahora ustedes tienen que ser el reflejo del Padre. Y sabe, hermano, aunque este mundo no comprenda a plenitud cuánta compasión Dios está teniendo por ellos, para eso estamos nosotros. Aunque a veces tus hermanos en la fe no comprendan por falta de crecimiento espiritual cuánta compasión Dios siente por ellos, para eso estamos nosotros. Para que a través de nuestras acciones, a través de nuestras decisiones, a través de nuestras reacciones, ellos sepan que Dios es compasivo. Cuenta una anécdota que una vez estaba una niña vendiendo naranjas sobre una calle. Y un señor que iba rumbo al aeropuerto se bajó de su taxi. Hoy sería Uber, ¿verdad? Yo la leí hace muchos años. Y dice que en cuanto se baja, sin darse cuenta, pasó y golpeó con su pie el puestecito de naranjas de la niña. Y le tiró todas sus naranjas. Y en eso voltea y lo primero que él dice la anécdota, ahorita ella las levanta, yo tengo que alcanzar mi vuelo. Pero dice que en ese voltear se dio cuenta que la niña estaba haciendo esto. Porque la niña estaba ciega. Y dice que él reaccionó y se devolvió y empezó a juntar todas las naranjas de la niña de su puestecito. Y dice que le dijo, discúlpame, hija, te voy a pagar por todas las naranjas que tienes aquí. Y le dice la niña, no señor, no tiene que hacerlo. Dice, en realidad no tiene que hacerlo. Dice, sí, quiero hacerlo. Y saca un billete grande y le compra todas las naranjas. Y le dice la niña, Señor. Y le dice el hombre, aquí estoy. Y dice, es que no puedo ver. Y dice, pero le quiero hacer una pregunta. ¿Es usted Jesús? Y dice aquel hombre, ¿por qué me dices si soy Jesús? Porque solo Jesús haría esto. Porque la compasión no es el acto de solamente pedir perdón o de buscar una conveniencia. La compasión inclusive tiene que ver con reparar los daños, hermanos. Y esta niña identificaba que el único que verdaderamente te podía ayudar al punto de poder solucionar el problema que se había causado era precisamente Jesús.
La palabra compasión o la palabra simpatía, que viene del hebreo y del griego, les voy a compartir solo 2 significados de los 8 que tiene. 2 significados para que podamos comprender mejor por qué el cristiano está llamado a ser compasivo. El primero que le he de compartir y confesar. No es necesario que nos aprendamos esta palabra de memoria, es muy extraña, pero sí el concepto. En primer lugar, la palabra compasión del griego significa esplanchnesinomai. Ah, caray, pastor, ¿habló en lenguas? No. Es que la palabra esplanchnesinomai tiene un significado muy interesante, que cuando está en el griego, en el Nuevo Testamento, significa algo que proviene de las vísceras de una persona, de las entrañas de una persona. En otras palabras, esta palabra, esta definición que está en el Antiguo Testamento, es una palabra que tiene que ver con algo que se origina dentro de tus órganos, en lo más profundo, para ser específico, las vísceras. Aquellos que sentían compasión por alguien en los tiempos antiguos, sabían que el acto de compasión no era un acto de lástima, sino que era algo que provenía desde lo más recóndito de él. Por eso es que cuando uno lee Filipenses 2, 8 en adelante, del 6 en adelante, esta palabra existe en el griego y lo voy a leer, dice: aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros. En otras palabras, explica el apóstol Pablo, Cristo, el Hijo de Dios, desde el cielo, miraba a la condición del hombre y le dice al Padre, déjame ir a la tierra. ¿Se acuerda cuando Cristo estaba entre los hombres y él decía esta frase? Yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir. ¿Se acuerda cuando Cristo le correspondió a unas personas y les dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido? Porque el Hijo desde el cielo veía la condición de Israel, la condición del hombre. Y lo entrañaba tanto, le podía tanto, le dolía tanto, que mire lo que dice el verso siguiente, el verso 8. Dice, como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. ¿Sabes qué es lo que movió a Cristo venir a la tierra? Compasión, que va acompañada de amor, claro está. Pero compasión desde el concepto, sufrió por nosotros. Mire, hermano, yo no sé si usted ha conocido a alguien que sufra por usted. No me salga, con que, no, pastor, cuando era joven sufrían por mí. No me salga con eso, por favor. Yo le estoy hablando en serio. ¿Usted ha visto que alguien sufre por usted? Las mamás, ¿verdad, hermanas? ¿Te duelen tus hijos cuando toman malas decisiones? ¿Te duele tus hijos cuando alguien los daña? Al punto y al grado que a veces ellos dicen, pues estoy bien, pero a ti se te salen las lágrimas. A ti te duele. Y sabes, fíjese lo que le voy a decir, que esto es biológico y teológico. ¿Dónde te duele? En las vísceras, en el interior. Porque sientes compasión, porque sufres con tu hijo. Y cuando Cristo vino a la tierra, Cristo le dijo a los fariseos precisamente, los que eran los maestros de la ley, los que vendrían siendo hoy en la actualidad los pastores, los predicadores, los profetas, los apóstoles y todos esos serafines y querubines que vemos en la actualidad. En una ocasión Cristo usó esta frase y les dijo en Mateo 9:13, así que vayan y averigüen lo que significa estas palabras. Yo no quiero sacrificios, sino quiero que ustedes tengan compasión. Pues yo he venido a invitar a los buenos a que me sigan. No he venido a invitar a los buenos a que me sigan, sino a los pecadores. Cristo quería cambiar la imagen de los líderes religiosos. Que ser hijo de Dios o conocer la ley o practicar la ley no tenía meramente que ver con ser una buena persona solamente, sino tenía que ver con expresar la compasión que el Padre
y la compasión que el mismo Hijo sintió por nosotros. Pero también la palabra compasión tiene otro significado que significa del griego eleos. Y esta sí le quiero pedir que preste más atención, porque la palabra eleos significa misericordia, compasión o piedad. Y esta palabra se asocia más con la misericordia de Dios. En una ocasión el apóstol Pablo dijo, y sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, le escribió a Tito. Por pura misericordia, el griego dice, por eleos. Nos salvó, lavándonos y regenerándonos y dándonos nueva vida en el Espíritu Santo. Cuando tú y yo venimos a Cristo, no creas que Dios te ve, o el Hijo te ve, y te dice, a ver, ¿qué tienes para darme? No, pues tengo una casa, Señor. Ve y llévala y dásela allá al ministerio. No. Ni tampoco el Señor te dijo, a ver, te salvé, ¿qué tienes para darme? Ya quiero que dejes el trabajo y te dediques. ¿Y de qué voy a comer? De ganas. No. Dios no nos salvó por obras. Tú y yo no teníamos nada que ofrecerle a Cristo a cambio. Eso es compasión. Eso es eleos. Eso es misericordia. Que no hay nada a cambio. Y cuando el apóstol Pablo le dice a Tito, en esa carta pastoral, y le dice, Él nos salvó por misericordia, por eleos, le da a entender. No había nada bueno en ti o en mí que pudiese reemplazar, pagar, saldar la deuda que teníamos sobre de Él. Practicar la compasión produce dos efectos en la vida del cristiano muy buenos. Uno, bienaventuranza. Y dos, sabiduría. Mire lo que dice Marcos 5:7. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. O sea, en otras palabras, cuando Cristo estaba dando el sermón del monte y le estaba discipulando a sus creyentes, a los nuevos oyentes, Él les dijo, cuando ustedes practican la compasión, dice, van a recibir una bendición, un bien, una alegría, un gozo tan grande que van a recibir compasión. ¿Y sabes dónde se manifiesta esa compasión? En el hecho de lo que vivimos cada día. ¿Te has fijado que hay cristianos que, lo diré en el lenguaje del pueblo, ¿se ha fijado que hay cristianos que están bien bendecidotes? No económicamente necesariamente. Y uno dice, ¿te pasa cada una, hermano? ¡Qué suerte! No, no es suerte. Suelen ser cristianos compasivos, que Dios les compensa a través de una bienaventuranza que puedan recibir la compasión. Pero también la compasión no solamente es una bienaventuranza, sino que la compasión es un efecto de la sabiduría. Si usted es de los que oramos delante de Dios y le decimos, Señor, dame más sabiduría. ¿Quién ha orado eso? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Bueno, la Biblia enseña que la compasión es un efecto de la sabiduría. Dijo el apóstol Santiago, el escritor Santiago, pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios, se refiere a los hijos de Dios, dice, llevan ante todo una buena vida pura y además son pacíficos, bondadosos y dóciles. Pero fíjese cómo dice, son también compasivos. Porque aquel creyente que es sabio, sabe que la compasión es parte de nuestra vida cristiana. Entonces surge lo que le llamamos en la predicación la médula del mensaje. ¿Con quién debemos demostrar nuestra compasión? Me lo voy a compartir 5 diferentes escenarios, hermanos, con quién el Hijo de Dios debe de ser compasivo. ¿Amén? Recuerde, la compasión nace en el interior. Pero pastor, aquí no nace nada. Es que no es una emoción solamente. Es un sentimiento que está dentro del Hijo de Dios, que se siente. Mira, te voy a poner un ejemplo antes de entrar en ello. ¿Te ha pasado que de repente quieres expresar compasión, pero
pero te aguantas como los machos. Te aguantas. Como dijo aquel, ¿verdad? Tengo ganas de volver a ir a Cancún. Y le preguntaron, ¿ya fuiste? No, me dieron ganas, nomás que ya me volvieron a dar ganas otra vez. No, la compasión es algo que está en tu interior, que está aquí, aquí. Yo no veo nada, pastor. Ahí está, es espiritual. Tiene una reacción emocional, sentimental. Está aquí porque alguien expresó compasión por nosotros y es el Padre Celestial, es el Hijo Jesucristo. Y nosotros no solamente tomamos el favor de la salvación, sino tenemos el deber también de expresar la compasión hacia los demás. Así que, ¿por quiénes debemos demostrar compasión? En primer lugar, debemos demostrar compasión por el perdido. El perdido es el que no conoce a Cristo. Mire lo que dice Mateo 9:36 en adelante. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, dijo Jesús a sus discípulos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Cristo sabía que Él era, en su humanidad, que Él no era suficiente para salvarlos a todos, hermanos. ¿Sí me explico, verdad? Cuando Cristo estuvo en la tierra, Él no estaba en todos lados, porque estaba en calidad de hombre. Y Él ora al Padre y dice, Padre, veo tanta necesidad que te pido que más personas sientan lo que yo siento. Sientan lo que yo siento. ¿Te acuerdas cuando Cristo se paró sobre un monte y dijo que volteó a ver a su pueblo y dijo que lloró por ellos porque andaban como ovejas sin pastor? Y sabes, cuando tú lees las crónicas, los relatos de Jesús, Jesús se bajaba, llegaba a las aldeas, a los pueblos, y veía a los débiles, a los enfermos, a los desamparados, a los necesitados, a los que habían vivido en injusticia, a los que estaban alejados, a los que no entendían la ley. ¿Y sabes qué hacía? Se bajaba y se puso inclusive a hablar con una mujer samaritana que nada tenía que hacer de acuerdo a la ley. ¿Sabes qué hizo? Le trajeron una mujer que había caído en adulterio y lejos de condenarla acorde a la ley, mostró compasión por ella. ¿Sabes qué hacía cuando se acercó una mujer con flujo de sangre? En vez de rechazarla, vio su necesidad, sufrió junto con la mujer y poder salió de él. Porque realmente la compasión tiene que ver con sentir la necesidad de los perdidos. Hermano mío, preguntas de reflexión. Cuando estás rodeado de esas personas que no conocen al Señor, que están oscurecidos, entenebrecidos, perdidos, endiablados, ¿qué sientes por ellos? Ay, que se los lleve el Señor. ¿Qué sientes por ellas? Ay, que por qué me la topé yo, por qué me pones esta prueba, Señor. Deberíamos de sentir compasión por el perdido. Deberíamos de decir, Señor, algo puedo hacer yo. Porque lejos de ver un corazón lleno de amargura, un corazón lleno de maldad, un corazón lleno de dolor, un corazón lleno de vergüenza, un corazón lleno de todo aquello que está contaminando espiritualmente su vida, deberíamos de sentir compasión por ellos, hermanos. La iglesia le ha dejado el trabajo de evangelismo a las redes sociales, a la televisión, a la radio y a un montón de instrumentos que son buenos. Pero lo he dicho anteriormente, la mejor manera de poder llevar el evangelio es de uno a uno. Es la mejor manera. Es donde los cristianos uno a uno tenemos esa capacidad. Sentir compasión por el perdido es sentir lo que Cristo sintió por nosotros. 2. ¿Por quién debemos mostrar compasión, ejercitar compasión? Por nuestro hermano que se apartó, por el que desertó, el que apostató de la fe. Vaya, el que ya está lejos del evangelio. Mire lo que dice el autor Santiago 5, 19 y 20. Dice, hermanos en Cristo, si alguno de ustedes deja de confiar en la verdad que ha aprendido y otro le devuelve la confianza, quiero que sepan esto. Quien hace esto, que un pecador deje de pecar, salva de la muerte al pecador y logra que Dios le perdone sus muchos pecados. A veces ese texto yo lo he escuchado a muchas personas que lo utilizan como evangelizar.
Pero lee con cuidado. No le está hablando al evangelista. Le está hablando a aquellos hermanos que se apartan de la fe. Aquellos hermanos que se tibian, se enfrían. Aquellos hermanos que tuvieron un problema en la iglesia. Aquellos hermanos que tuvieron un problema en su matrimonio. Aquellos hermanos que iban solos a la iglesia y terminaron alejándose. Aquellos hermanos que no desarrollaron madurez y al final del día se alejaron de la iglesia. Dice Santiago, dice, esos que se han alejado de la verdad, si tú lo traes nuevamente, he de decirte que estás trayendo un pecador nuevamente delante de la presencia de Dios. Hermano mío, debemos sentir compasión por el que se apartó del evangelio del Señor. Pues que se vaya a otra iglesia, pastor, allá que lo aguanten. Que se vaya a otra iglesia, allá que le eche ganas. Fíjate que Dios nos manda a sentir compasión por ellos. No, sí oro por él. Bueno, y te pregunto, ¿te ha pasado lo que les pasa a algunos de nosotros, que de repente el Espíritu Santo te inquieta a que hagas contacto con esa persona, pero a la misma vez sale el espíritu del ego, ¿verdad? Y que dice, no, pero es que si le hablo, no. Así que bueno que el Señor se lo llevó. Para empezar, ni el Señor se lo llevó. El hermano en su necedad espiritual, en su inmadurez, en su debilidad, en su tibieza, en su frialdad espiritual, se terminó alejando de la verdad. Y Dios nos manda a que veamos por ellos también. ¿Por quién debemos mostrar compasión? Por el desconocido, por el necesitado. Mira lo que dice Lucas 10:33. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, se compadeció de él. Yo creo que la gran mayoría de nosotros conocemos la historia del buen samaritano, ¿verdad, hermanos? Es la historia que refleja la vida de un hombre que de acuerdo a la ley no tenía por qué tener contacto con él. Que si estaba dolido, ahí lo debía de dejar. Porque los samaritanos y los judíos no se llevaban bien entre ellos dos. Era un desconocido, era alguien que no merecía. Y el Hijo de Dios es llamado también a ver por el desconocido. El desconocido representa esas personas que no tenemos ningún nexo con ellos, que tal vez nunca los hemos visto y tal vez nunca los volveremos a ver. Que tal vez no vemos futuro en sus vidas. Un homeless, una persona que vende empanadas afuera de la tienda, una persona que se acerca a ti cuando vas caminando. Eso es compasión. Hoy en día, en el cristianismo, sí se ha apagado mucho esto. Es que si le doy, si lo ayudo, si me quedo, traigo prisa, no tengo dinero en este momento. No. ¿Acaso será mucho a veces detenernos y hacer una oración? ¿Acaso será mucho pedir en ocasiones detenernos y escuchar a esas personas unos minutos y en respuesta decirles: ve a una iglesia, busca a Dios, Cristo te ama. Tu vida ahí no va a terminar. No, hermanos, no nos cuesta nada. Es parte de la vida cristiana. ¿Por quién debemos mostrar compasión? Por el desamparado. El desamparado en la Biblia se traduce como la viuda, el huérfano, el pobre. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, aquellas mujeres que perdían a su esposo, quien era el proveedor culturalmente hablando, por lo general ellas quedaban en mucha desventaja. Los arrendatarios iban y les tomaban todas las posesiones a las mujeres y las dejaban en la ruina. Los desamparados se refiere precisamente a todos aquellos que eran huérfanos, que los inversionistas los dejaban en la calle. Los desamparados significa los pobres, aquellos que, ¿por qué no decirlo? No crecieron en una buena familia, no tuvieron un buen estatus. Fíjese lo que dice el libro de Proverbios 14:21. Dice: es un pecado, fíjese cómo dice, despreciar al prójimo. ¿Sí escuchó? Lo repito. Así dice, si lo estás poniendo, hijo,
Sí, ¿verdad? Bien. Porque quiero que lo vea y lo dijera. Fíjese lo que dice. Es un pecado despreciar al prójimo. Pero fíjese cuál prójimo. Cuando usted en la Biblia, usted vea el punto y coma, es en definición de. En otras palabras, lo que quiere decir el proverbista es esto. Yo te voy a decir lo que es pecado. El despreciar pecado, te voy a decir. Y fíjese lo que dice la segunda parte. Dichoso el que se compadece de los pobres. En otras palabras, para mejor entendimiento, el proverbio dice, es un pecado despreciar al pobre. Pero dichoso aquel que se compadece de él. El Hijo de Dios debe de saber, como explicó el apóstol Pablo en una ocasión, dice, va a haber personas a tu alrededor que van a tener necesidad. Y él en una instrucción apostólica, él le dijo a los creyentes, por los primeros que tienes que ver es por tus hermanos de la fe. No malinterpretemos este verso. En todos lados hay necesidad. Cristo mismo dijo, a los pobres siempre lo tendrás, pero a mí, no. Una manera de decir, déjala que haga lo que está haciendo. Pero cuando el apóstol Pablo dice que tus hermanos de la fe, primero, él se refiere porque son los que están en el mismo espíritu. Por eso está escrito, primera de Juan 3:17, en donde el apóstol Juan, de una manera muy directa, le dijo a los creyentes así, si alguien tiene suficiente dinero para vivir y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Y dice, lo voy a explicar brevemente qué dice el apóstol, ¿verdad? Por si aquí hay algún ricachón, ¿verdad? Va a decir, no, pastor, mejor me voy porque me van a empezar a pedir prestado los hermanos. No, vamos a explicar correctamente. En realidad otras versiones dicen, pero si tú cuentas con suficiente economía. Otras versiones dicen, pero si tú has sido bendecido. Otras versiones dicen, pero si tú eres rico. Y fíjate cómo dice, y cierras tus entrañas. Mira, esta parte va para dos tipos de personas. Uno, para los que sí tienen. Porque hay creyentes que sí tienen, hermanos. Oiga, ¿ha escuchado ese dicho mexicano que dice, cómo la lloran los que tienen? ¿Sí ha escuchado? O sea, tienen y, no tengo. Y uno los ve bien bendecidotes, ¿verdad? No tengo, hermano. ¿Y por qué le hace así, pastor? Es que así le hacen algunos hermanos que yo conozco. Este es primeramente para ese grupo de creyentes. Si tú eres una persona bendecida, dice el apóstol Juan, dijo Cristo, dijo el proverbista, dijo el apóstol Pablo. En otras palabras, la voluntad de Dios le habló a todos los creyentes. Dice, si tú ves a tu hermano que está en necesidad y tú teniendo no lo ayudas, estás pecando. Ahora, voy a hacer una aclaración. No significa que si alguien aquí está carente económicamente, pues ya va a tener todas las de la ley, ¿verdad? Para ir con el hermano. Hermano, ¿sí escuchó el sermón, hermano? No me salga de abogado, por favor, que no se le meta el espíritu de la ley. No. Habla que de ti debe de nacer ayudar a tu hermano. No es necesariamente cubrir una deuda. No es necesariamente pagarle la renta. No es necesariamente comprarle el mandado de la semana o del mes. No caigamos en esos extremos. Habla de ver a tu hermano en la necesidad. Y tú y yo simplemente nomás veamos y digamos, ay Señor, aliviana a mi brother, que se encuentre un buen samaritano. A eso se refiere. Pero también hay otro grupo al que se refiere la Biblia. Y se refiere a todos los demás. A los que no somos, yo me incluyo, a los que no somos ricos. Y luego aquí se va a escuchar uno que otro hermano dice, pero ricos en el Señor, muy ricos, pero no somos ricos. Y aquí es donde entra el momento incómodo, ¿verdad, hermanos? Aquellos que tal vez no contamos con esa fuerte economía, con esa bendecida economía, pero sí contamos con el bien de poder apoyar, aportar, bendecir a nuestro hermano. Y no lo hacemos, hermano. Sí estamos pecando.
Pero pastor, estoy bien endeudado. Sí, yo sé. Y usted no es el único. Levante la mano a los deudores. Miren, la levantaron así, uno hasta levantó dos. Necesidades siempre vamos a tener. Pero la compasión, la que nace en nuestro interior, esa es la que debemos de expresar por nuestros hermanos en la fe. Y por último, ¿por quién debemos mostrar compasión? ¿Por quién nos ofendió? Mire lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios 4:32. Más bien, sean bondadosos y compasivos con otros y perdónense mutuamente. Así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. El cristiano, lo he dicho en varias ocasiones y otros hermanos también, el cristiano debe de vivir libre de rencores, debe de vivir libre de rencillas, debe de vivir libre de venganza, libre de deseos indebidos hacia una persona. Porque el Hijo de Dios debe de entender que si alguien te ofendió, en realidad esa persona no le vas a expresar compasión simplemente porque se lo merece. Lo dije en un sermón anterior. No. Le vas a expresar compasión porque el verdadero perdón, el perdón divino, el perdón máximo, que es el perdón de Dios sobre nosotros, ese está aquí adentro. Y nos vamos a compadecer. No le vaya a pasar como una ocasión me platicó un hermano en la fe que se acercó un hermano y le dijo, hermano, te perdono por todo lo que me dijiste. Y yo me quedé pensando, me dijo el hermano a mí. Dice, ¿y a este yo qué le hice? ¿Y a este yo qué le hice? Me decía a mí. Le decía, tal vez él vivía pensando que tú lo habías ofendido. Le dije, pero lo que él más que nada debería de haber hecho, él debería haber pedido perdón. La compasión no tiene nada que ver con si alguien se lo merece o alguien es digno. La compasión tiene que ver con el reflejo que nace en el interior como hijos de Dios y tener la capacidad de sanar nuestro corazón, tener la capacidad de continuar orando por nuestros enemigos, por aquellos que nos ofenden, aquellos que nos entristecen, aquellos que toman ventaja sobre nosotros. Acompáñame, hija, ya finalicé. Quiero concluir con estas palabras que le escribió el autor de los Hebreos a los cristianos de aquellos tiempos. Dice Hebreos 4:15. Una versión muy popular entre nosotros dice de la siguiente manera, la Reina Valera dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero le quiero compartir la traducción lengua actual, una traducción más actual, porque transmite mejor la idea de todo el capítulo. Y dice, el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Solo que Jesús nunca pecó. Por eso, Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. No es fácil ser compasivo. Para muchos creyentes, espero que usted no, para muchos creyentes es difícil, porque vienen de una sociedad, de una cultura, de un entorno, en donde básicamente, ni modo, vienen a Cristo y no se preocupe, hermano, yo voy a estar orando por usted. En donde que lo perdone Dios. Que lo perdone Dios. No cuente conmigo, con el perdón de Dios es suficiente. En donde crecen en entornos en donde ven la necesidad o vemos la necesidad y simplemente nos duele como lástima, pero no el eleos. No de las vísceras, de las entrañas. Porque compasión no tiene que ver con solamente ver. Compasión tiene que ver con caminar más allá
y poder atender más allá. Cuando la iglesia, el creyente, el cristiano, siente compasión por el pecador, hermano, te conviertes en un cristiano que, ¿por qué no decirlo? Hasta inclusive diariamente estás expresando la gracia de Dios. Si ves a alguien con un problema, no simplemente te dedicas a escuchar y a decir, bueno, pues que todo salga bien, ¿verdad? No, vas más allá y le dices, hay que orar. Y si es necesario, hay que hablar. Y si es necesario, voy por ti para venir a la iglesia. Y si es necesario, arrepiéntete. Es un eleos, no se queda callado. Lo siente en su interior. Pero lo digo con respeto. Hay una distancia de egoísmo en el corazón de muchos creyentes. Solo vemos, pero no hacemos. Solo vemos, pero decimos, ojalá y las cosas mejoren. Si Cristo hubiera hecho desde el cielo eso, la humanidad ya estaría frita, hermanos. Pero Él llegó en el momento oportuno. ¿Cuántos hermanos en la fe? ¿Cuántas amistades? ¿Cuántos conocidos? ¿Cuántos desconocidos diariamente interactuamos? Es necesario crecer en la compasión. En la compasión. Yo lo animo esta tarde a que su oración sea junto con su servidor. Ayúdame a entender mejor la compasión, Señor. Ayúdame a entender la gracia, cuánto me amaste, para saber hasta dónde yo debo de amar a mis hermanos, a mis enemigos, a los desconocidos, y hasta dónde debo de ver por ellos. Es que el cristiano está acostumbrado a solo recibir. No estamos acostumbrados a dar. Estamos acostumbrados a que nos sirvan. No estamos acostumbrados a servir. Lo digo por algunos, no todos. Y no me refiero por usted. Hablo en plural, generalizo. Pero estamos muy acostumbrados a que vengan las bendiciones a mí. Y nos olvidamos que también Dios quiere que seamos de bendición para otros creyentes. Yo lo quiero invitar que se ponga de pie en esta tarde.